¿Alguien ha tenido que cambiar planes alguna vez? Tenía sus planes, tenía todo perfectamente organizado, ya los siguientes 10 años estaban absolutamente estructurados y de pronto, cambio de planes. Yo creo que todos hemos pasado por una situación, por una experiencia de ese tipo. Y tal vez a veces hemos dicho, se destruyeron mis planes, se arruinaron mis planes. Porque hacemos planes, hacemos proyectos, incluso algunos planean negocios en los cuales van a volverse millonarios, ¿cierto? Y comienzan a gastarse la plata antes de ganársela y después vienen los problemas, porque los planes se arruinaron en el camino. Pero cuando pasa el tiempo, sobre todo cuando ya vamos avanzando en la edad y miramos hacia atrás, yo creo que la mayoría de los que por lo menos hemos pasado de los 50 podemos mirar hacia atrás y decir, los planes que tenía, los sueños que tenía, no fueron los que se cumplieron, posiblemente han sido mejores, han sido diferentes, pero no tienen nada que ver con los planes que yo tenía cuando tenía 16, 17, 18 años, 20 años. Dios es el dueño del tiempo. Dios es el dueño de los planes. Y especialmente nosotros, los que somos parte del pueblo de Dios, los que somos parte de la iglesia, los que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que tener claro que los planes para nuestra vida no son nuestros planes, son los planes de Dios. Un día le dijimos a Él que Él era nuestro dueño y a partir de ese momento pues ya no son mis planes, sino son sus planes los que tienen que hacerse. Y es que Dios cambia nuestros planes, Dios cambia los planes de su pueblo, de sus hijos, con dos objetivos. El primero es para transformar nuestro corazón, porque somos tan voluntariosos y queremos que las cosas sean a nuestra manera y queremos que todo sea como yo creo que debe ser. Entonces Dios dice, no, tú tienes que recordar que no es a tu manera, sino a mi manera, nos dice Él. Y entonces nos cambia los planes para que el corazón se vaya transformando, pero también cambia nuestros planes para cumplir su plan, porque el importante es el plan de Él, no nuestro plan. Recuerden, nosotros somos apenas personajes de reparto en esta historia de salvación, pero el protagonista siempre es Él. Entonces, Él es el protagonista, el productor, el director, el que hace el casting, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos los que vamos de acuerdo a los planes de Él. Y hoy vamos a hablar de un hombre que soñaba con unos planes maravillosos, los planes de su boda. Esa boda y la tenía bien planeada. Y yo sé si ustedes han visto cómo este tema de las bodas fallidas lo ha capitalizado Hollywood, bueno, y las novelas mexicanas también de una manera, bueno, y colombianas, de una manera impresionante, ¿verdad? Eso que ya todo está organizado, está el momento de la boda, van entrando por la iglesia y de pronto sucede algo y no se puede llevar a cabo la boda. El mejor amigo de la novia decide que la ama y hace todo lo necesario para arruinar la boda, ¿cierto? No me miren con esa cara de que nunca han visto una historia así, ¿cierto? Ahí está, si fuera una novela de esas de antes, sería Federico Rafael, enamorado de Zafiro, ¿cierto? Y en ese momento aparece el antagonista y se roba a la novia. Entonces, o la exnovia del novio que no se aguanta que su ex se case y decide arruinar la boda. También lo hemos visto.
Esas son las escenas. Pero no hay una historia más escabrosa de una boda arruinada como la que aparece en el relato bíblico sobre el cual vamos a reflexionar hoy. Una boda que se dañó porque la novia resultó embarazada de otro. Y hoy vamos a ver una reflexión que he titulado Cambio de planes. Está en Mateo 1, del 18 al 25. Dice el versículo 18: el nacimiento de Jesús el Cristo. Bueno, nos recordaba Sarita el domingo que Jesús quiere decir Dios salva, exactamente. Y Cristo quiere decir ungido, eso lo habíamos hablado en alguna ocasión, ¿no? Ungido porque ha sido dedicado para una función especial. Y Jesús ha sido ungido como ese Mesías. La palabra Cristo, la palabra Mesías y la palabra ungido es exactamente la misma palabra en 3 idiomas diferentes. Pero dice a continuación: entonces el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Qué hermoso, una historia de amor, una historia romántica. Ella dice que estaba comprometida. En las otras Biblias, ¿cómo dice? ¿Estaba? Sí, por ahí lo dijeron. Desposada. La Reina Valera dice que estaba desposada o comprometida. Pero, ¿qué quiere decir eso? Y ahora vamos a mirarlo con detenimiento. Pero hay una tradición que no aparece en la Biblia. Y esa tradición le da los nombres a los papás de María. Tal vez ustedes los han escuchado. ¿No? Ana y Joaquín. ¿No han oído? Generalmente les dicen Santa Ana y San Joaquín. Esto es una tradición que viene de un evangelio apócrifo, el evangelio apócrifo de Santiago, pero no está en la Biblia. Pero entonces esa tradición creció y mucha gente dice, los papás y la mamá de María eran don Joaquín y doña Ana. Entonces ellos estaban allí. Pero ese desposamiento quiere decir que José había firmado un documento legal con, vamos a llamarlo hoy, don Joaquín. Don Joaquín se había sentado con José y él era el suegro de José y habían firmado ese documento. Dice el versículo 18 a continuación: pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Bueno, esto es algo difícil de creer, ¿verdad? Es decir, creo que a ningún libretista se le ha ocurrido poner una escena así en ninguna película de Hollywood. José está tranquilo, está trabajando, está construyendo la casa en la cual va a vivir con su futura esposa María. Está preparando todo para su futuro hogar. José es un hombre judío muy responsable, sabe de carpintería y ha sido realmente fiel a la ley. No ha tocado ni un cabello de su novia desposada, María. Y lo que voy a narrar no está en la Biblia, pero de acuerdo a las costumbres de la época, algo así debió suceder. Llega el suegro, porque el suegro fue con el que firmó el contrato, y el suegro es el que tiene que hacerse cargo de ese contrato. Entonces llega el suegro a donde José, que está trabajando, construyendo la casa. Y para los efectos de esa historia voy a utilizar el nombre de la tradición. Llega don Joaquín a donde José. José está sudado, pues está cortando madera, haciendo paredes, en fin, todo lo que hace un buen hombre del siglo I
construyendo su nuevo hogar. Buenos días, don Joaquín. Buenos días, José. José, usted y yo hemos hecho un contrato, le dice don Joaquín, sobre el compromiso de mi muchacha con usted. Sí, señor, y como usted ve, me estoy esforzando mucho para que todo salga bien, para que su hija sea realmente atendida como se merece, como esa hija suya. Pues de eso vengo a hablarle, José. Mi muchacha resultó embarazada. En ese momento hay un zoom, se acerca a la cámara, se escucha un sonido estruendoso. La cara de José es de sorpresa, de indignación. Segunda cámara, se acerca a la cara de don Joaquín. Don Joaquín está absolutamente apenado, no sabe qué decir. José, indignado, pregunta con voz temblorosa: ¿y quién le hizo eso a mi María? Don Joaquín, entre avergonzado, triste y con cara de interrogante, responde: pues ella dice que fue Dios y que el Espíritu Santo la ha dejado embarazada. La situación, como ustedes lo pueden notar, es absolutamente inverosímil. Es decir, que la muchacha resultó embarazada del Espíritu Santo. Y es que en la historia del pueblo judío nunca había ocurrido un milagro de estos. Sí, ciegos habían sido sanados, el mar se había abierto en dos, ángeles se habían presentado en diferentes ocasiones, pero una mujer embarazada por Dios, jamás. Eso no había ocurrido. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Cómo abordar este entuerto? Dice el versículo 19: como José, su esposo. Pero, ¿cómo así? ¿Es novio o es esposo? Y es aquí donde tenemos que entender un poquitico aquellas costumbres algo extrañas para nosotros de los judíos en cuanto a las bodas y al matrimonio. El joven que pretendía casarse con una muchacha llegaba a la casa del padre portando una gran suma de dinero. Normalmente, si era una doncella, que era el caso de María, tenía que dar 20 denarios. Si era una viuda, pues ya no valía tanto. Perdón, eran 200 denarios. Si era una viuda, 100 denarios. Y si era hija de sacerdote, ya tenía que pagar 400 denarios. Ya el valor era más. Pero además de eso, llevaban obsequios. Estos eran los valores mínimos, porque un padre podía subir sobre ese mínimo lo que quisiera. Entonces, había que hacer una negociación. Al fin, el padre, si aceptaba, recibía los obsequios, recibía el dinero. Aquel que quería comprometerse con la muchacha llevaba un odre. ¿Recuerdan qué es un odre? Un pellejo exactamente lleno de vino, y el padre recibía el vino y él recibía otro trago de vino. Entonces ya quedaba ese pacto sellado. Llamaban a la muchacha y le decía: muchacha, aquí este caballero ha venido a pedirla por esposa, ¿usted acepta? La muchacha podía decir que no, pero generalmente iba a decir que sí. Además, si el papá había negociado, era un buen negocio, y pues era un país pobre, era una situación pobre, y ese dinero le iba bien a la familia. Ella aceptaba, entonces
servían una copa de vino de la cual tomaban los dos desposados. A partir de ese momento, aunque aún no se habían casado, eran considerados como esposos. Pasaban 12 meses en los cuales el hombre se iba a construir la casa donde vivirían y a dejarla organizada. La mujer, entre tanto, esperaba en casa del padre. Pasaban los 12 meses y entonces llegó el día. Y llegó el día de la boda. Se nombraban dos amigos del novio, que eran los garantes de la boda, los acompañantes de la boda, los que estaban permanentemente allí. Ellos eran los organizadores. Y el día de la boda, media hora antes de medianoche, llegaban los amigos a la casa de la novia, donde ya estaban reunidos la familia y muchos conocidos, celebrando que iba a ocurrir esa boda. Media hora antes llegaba el novio. Todos los que estaban allí, los acompañantes, llevaban unas lámparas de aceite y se regresaban juntos hasta la casa del novio, donde estaba esperando el padre del novio con su familia, y allí estaba la suite nupcial, la cámara de la boda, donde el novio y la novia iban a pasar la primera noche. Llegaban a ese lugar, no había un pastor, no había un cura, no, nada de eso existía. Era algo familiar. El padre del novio les daba la bendición y unas palabras que ya estaban escritas por los rabinos. Y leía esas palabras, les daba la bendición a los contrayentes. Todos los bendecían, oraban por ellos y se iban acompañados por los dos amigos a la cámara nupcial. Entraba la pareja, los dos amigos se quedaban en la puerta, porque esos dos amigos eran garantes de la virginidad de la novia. Esperaban allí hasta que el novio de alguna manera les hiciera saber que sí era virgen. Salían después todos y le comunicaban a la familia que se había consumado el matrimonio, que ya era marido y mujer, que ya estaba todo en regla y que podía comenzar la fiesta, la cual duraba 8 días. 8 días. Por eso es que en aquel relato de las bodas de Caná se les acabó el vino, porque vino para 8 días, es mucho vino. Esos eran los planes de José. Eso era lo que soñaba José. José ya le había contado a sus amigos que estaba desposado, ya había elegido esos dos amigos cercanos que lo iban a acompañar. Las familias estaban organizando todo y era un pueblo pequeño donde todo se sabía, donde todos estaban contentos cada vez que José iba caminando por la calle. Hola José, ya casi llega el día, felicitaciones. Y él, muy sonriente, iba de un lado al otro. Llegaba a la sinagoga y todos le decían: oh José, ya quedan solo 2 meses para el matrimonio, qué bueno, ¿cómo va la casa? Va muy bien. Entraba al mercado y así. Porque en un pueblo pequeño donde no habían centros comerciales, donde no había televisión, donde no había cine, una boda era tremenda ocasión para hacer algo especial, para hacer algo diferente. Y José soñaba con ese plan maravilloso, una boda espectacular. Pero sus planes no se cumplieron. Sus planes no se llevaron a cabo. Esos sueños se habían arruinado por la noticia que acababa de recibir, seguramente, aunque no lo dice la Biblia, por el papá de María, porque él era el encargado de ese contrato y tenía que resolver todo lo concerniente a ese contrato. Todo se había arruinado por la noticia del embarazo de María. Dice el versículo 19 a continuación que José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública.
Imaginen los días de José. Imaginen las noches de José. Dando vueltas en la cama, no duerme, no ríe. Cuando sus amigos lo encuentran en la calle y le hacen el saludo, ¡oh, ya casi, José! Y ya no sonríe, ya no contesta. Está pensando qué hacer. Solo está cabizbajo, se le arruinaron sus planes. Esa familia que anhelaba tener con María, protegerla, tener sus hijos, es decir, todos los sueños de un hombre judío de primer siglo se habían arruinado. Pero también cuando se enteraran las personas se le iba a arruinar la reputación. ¿Qué te pasó, José? Es que no eres lo suficientemente hombre para hacerte sentir. ¿Qué te pasó, José? Tal vez él imagina cómo iban a ser los meses, los años siguientes, cuando se encontraran en la sinagoga, en la plaza. ¿Qué diría la gente cuando vieran a María? ¡Ay! Miren la barriguita de María. Sí, le ven, tiene como forma de pechito de palomita de Espíritu Santo. Él iba a ser objeto de burla. Y él estaba pensando en todo eso. ¡Ay, tan bello ese niño! Hermoso, se parece al Espíritu Santo. Y eso no lo dejaba en paz. José viviría de aquí en adelante una vida de vergüenza. Sus planes se habían arruinado de la peor manera. ¿Y saben? A nosotros el Señor nos arruina nuestros planes. Y a veces de maneras que nosotros no quisiéramos ni siquiera pensar. Y no es que Dios no exista, porque a pesar de lo que está viviendo José, Dios existe. Y no es que Dios no nos ame, porque a pesar de lo que está viviendo José, Dios ama a José. Tampoco es que nos equivocamos de iglesia. No. Cuando el Señor arruina nuestros planes es porque Él tiene un mejor plan. Sí, es así. Es porque Él necesita, Él no necesita. Porque Él quiere, Él decide cambiar nuestro corazón. Nosotros necesitamos que nos cambie el corazón y arruina nuestros planes para que ese corazón sea más conforme al corazón de Él. El cambio de nuestro corazón es un asunto que le compete solo a Dios. Por eso Él es el encargado de arruinar nuestros planes. Pero regresemos a nuestro relato. José está devastado y en ese momento tal vez recuerda lo que dice Deuteronomio 22, 23 y 24 dice: si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen ya comprometida para casarse y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos. A la joven por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad, y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo.
así extirparás el mal que haya en medio de ti. ¿Qué le correspondía a María? Que la sacara y la lapidara, la apedreara hasta matarla. Bueno, esa ley había sido un poco suavizada, porque ya el hombre comprometido, decidía si sencillamente les decía, no la maten, déjenla que viva una vida de vergüenza. Pero el futuro de María era horrendo, era terrible. Lo que le venía a María por delante era una vida absolutamente triste, de vergüenza. José suponía que María le había sido infiel. Eso era lo que él pensaba. Él no le creyó a don Joaquín, que era del Espíritu Santo. No. Y obviamente él no iba a hacer que cumpliera el matrimonio, porque no se iba a casar con una mujer que le había sido infiel. Pero tampoco quería exponerla a la vergüenza pública. Él era un hombre con un corazón noble, especial. Entonces dijo, pues si logro que ella quede fuera de ese estigma, pues voy a hacerlo. Por eso dice, resolvió divorciarse de ella en secreto. Esa decisión que hace José tiene una connotación especial. Si él va, firma los papeles de divorcio y escapa, salva a María. ¿Por qué? Porque lo que van a decir los vecinos en la plaza, en la sinagoga y en las calles es: ese José, qué mal hombre, sedujo a su novia, se aprovechó de ella y después huyó. Entonces el que va a quedar mal es él, y ella va a quedar como una víctima de José. Él escapa, pero también él va a quedar bien, porque va a poder rehacer su vida lejos de donde lo conocen, en un sitio diferente, y nadie le va a recordar nunca lo que sucedió en aquella ocasión. José hace un nuevo plan. El plan del matrimonio no funcionó. Plan B, el plan del divorcio. Hace su propio plan. ¿Y saben? Nosotros también hacemos nuestros planes B. A veces Dios arruina nuestros planes y nosotros inmediatamente nos inventamos nuestro plan B. Plan B. Plan B. Y les aseguro, si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar, cuando Dios ha arruinado nuestros planes, ¿cuántos planes B hemos hecho en nuestras vidas? Dice el versículo 20, pero cuando él estaba considerando hacerlo, con el Señor, renunciar a nuestros planes no es hacer nuevos planes. Con el Señor renunciar a nuestros planes es someternos a sus planes. El Señor nos pide que acatemos los de Él. Y ahora viene el centro de este texto, que es la parte que tiene que interesarnos en esta Navidad. Versículo 20 a continuación dice: se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. O creía o creía. O se sometía al plan de Dios o se sometía al plan de Dios.
¿No le creíste a don Joaquín? Vas a tener que creerle al ángel, porque es Dios mismo el que te está hablando. Y al decirle hijo de David, le está recordando que de la descendencia de David vendría el Mesías. Y le dice que no temas. Oye, José, ¿estás asustado por lo que van a decir los vecinos? ¿Estás asustado porque resultó ella embarazada del Espíritu Santo? No temas. Ese es mi problema, no el tuyo. Es mi plan. Sujétate al plan. Y después le dice que ella ha concebido el Espíritu Santo. ¿Ya? Deja de pensar y pensar y pensar. Y cuando nosotros leemos este texto lo vemos desde el cristianismo, porque ya entendemos toda la obra del Espíritu Santo. Pero José es un hombre judío de primer siglo, y cuando él entiende que es concebido por el Espíritu Santo, él básicamente entiende, ha sido concebido por aquel que creó todas las cosas, por aquel que estaba en el principio de los tiempos y que está presente, y es el soplo de Dios. Pero no solamente eso, sino que está concebido por aquel que ha ungido a los profetas que han anunciado la verdad de Dios. O sea que aquel que viene a anunciar la verdad de Dios. Pero no solamente el que crea, sino el que recrea, como aquel espíritu que entró en aquellos huesos secos después de tener vida y dio vida. Es aquel que va a dar vida. José, como hombre de primer siglo, entiende que ese niño que viene tiene todo lo necesario para ser el Mesías. Después dice el versículo 21: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El papel de María, ¿cuál era? Dar a luz. ¿Y el papel de José era? ¿Qué dice ahí? Ponerle el nombre. Y ustedes dirán, pero ¿y qué tiene que ver eso? Pues que cuando él le pone el nombre, inmediatamente, legalmente, ante los judíos es del linaje de David, porque José viene del linaje de David, y se cumple la profecía que vendrá del linaje de David. Ese Mesías vendrá del linaje de Jesús. Y como ya lo habíamos hablado, salvará al pueblo de sus pecados, se llama Jesús. 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. José debía entender claramente que la concepción sobrenatural de Jesús ya había estado profetizada por Isaías. Y viene el texto: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Se encarna porque Dios quiere estar en medio de nosotros, caminar con nosotros, enseñarnos a nosotros, salvarnos a nosotros. Dios mismo. 24. Cuando José se despertó, dijo: uy, qué sueño tan extraño. Mejor me tomo un vasito de agua y me vuelvo a acostar a dormir. Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. José es una persona que cada vez que se le dañan los planes estaba acostumbrado a cambiar por otro plan, su plan. Pero ahora, en este momento, cambia su manera de hacer las cosas y deja a un lado su plan para rendirse al plan de Dios. La obediencia de José aquí es notable, porque él se está lanzando al vacío. Él no sabe qué va a pasar. Su novia esposa
Está embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué va a suceder de aquí en adelante? Aquel niño que va a caminar y como canta ese canto de ¿dónde está? Que va a hacer pilatunas y va a correr y va a jugar con carritos, no porque no se los han inventado, pero sí va a jugar con tronquitos y peloticas y todo eso. Ese niño es engendrado por el Espíritu Santo. Y José se lanza al vacío porque confía que los planes de Dios son mejores que sus planes. Y yo creo que este es el mejor momento, hoy, en esta noche de Navidad, para que nos preguntemos si estamos tan aferrados a nuestros planes, si estamos idolatrando tanto nuestros planes, que el Señor está tratando desde hace tiempos de cambiar el rumbo de nuestra existencia, de poner sus planes en nuestra vida y nosotros seguimos haciéndonos los ciegos y los sordos ante lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿En cuáles planes estás caminando tú? ¿En cuáles planes estoy caminando yo? ¿En los nuestros o en los del Señor? Hoy José nos da un ejemplo formidable. Y José, como lo pudimos ver, no era una perita en dulce, él se iba a ir. Pero él se rinde a los planes de Dios. Y los que estamos acá, que tampoco somos peritas en dulce, ¿nos vamos a rendir a los planes de Dios? ¿O vamos a seguir tercamente haciendo nuestros planes? Si hoy pudiéramos preguntarle a José, oye José, ¿se cumplieron tus planes? El que responde, no se cumplieron. Tus sueños se hicieron realidad, José. No, en lo más mínimo mis sueños no se hicieron realidad. ¿Y estás frustrado por eso? ¿Y qué respondería José? ¿Y cómo podría estarlo si tuve la mayor realización porque renuncié a mis planes por seguir, por rendirme a los planes de mi Dios? José se rindió y encontró esa realización que solamente la puede encontrar el hombre y la mujer de Dios, que se niegan a sí mismos por seguir el plan. Este es el plan. Aquí encontramos nuestra realización, cuando seguimos el plan. ¿Estamos renunciando a nuestros planes? No seamos idólatras de nuestros planes. Y termina el versículo 25 diciendo: pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Jesús. Y diríamos, pero ese Mateo sí, ¿por qué tiene que contar esas cosas tan íntimas? Eso no, sí tenía que contar, porque él tenía que realzar el nacimiento virginal de Jesús. María nunca tuvo relaciones sexuales hasta después de que había nacido Jesús. Esto está enfatizando un nacimiento realmente milagroso. Los planes de José tenían un orden.
Me caso con María, después ella me va a conocer a mí en la intimidad, va a conocer varón en la intimidad, luego vamos a tener hijos. Pero Dios cambia el orden. No. Primero se embarazará, luego se va a casar, luego va a tener el primer hijo y por último va a conocer varón. Como Él lo diga, no como nosotros lo digamos. Así parezca absurdo, así parezca fuera de lugar, así parezca de locos. Pero Dios es soberano y sus planes son perfectos. Y los planes que tiene Dios para ti son perfectos. Los planes que tiene Dios para tu familia son perfectos. Los planes que tiene Dios para esta iglesia son perfectos. Pero nos tenemos que rendir a nuestros planes y someternos a los de Él. Sí. En esta noche, que es Navidad, en esta noche que celebramos que Dios arruinó los planes del diablo, ¿sí saben? Hoy celebramos que Dios arruinó los planes del diablo. Hoy celebramos que Dios arruinó los planes del pueblo judío, que querían un Mesías a su manera, para ellos solamente. Hoy celebramos que Dios arruinó los planes de José. Pero también puedes celebrar que Dios está arruinando tus planes para poner sus planes en tu vida. Porque para eso nació. Para eso se hizo hombre. Para eso murió en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió, para que en el momento que tú recibiste ese regalo, Él fuera tu dueño, con el derecho de arruinar tus planes y poner los planes de Él en tu vida. Eso es Navidad. Que Él hizo todo para darte salvación. Y ese es el plan, ese es el gran plan, darte salvación eterna. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias?